Hola amigos de Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este portaretes. Es una idea muy sencilla que pueden compartir también con los niños. ¿Sí? Cuando por ejemplo ponen actividades en las escuelas para que los niños de pronto regalen algo para el Día de la Madre, o solamente por enseñarles a realizar alguna actividad manual, a veces también utilizando productos que sean muy económicos, como son por ejemplo los palitos de helado de paleta. Entonces aquí les comparto esta sencilla idea para que la compartan con ellos, o para ti, si de pronto necesitas para tu negocio. Esta es una sencilla idea de poder exhibir tu material, mercancía, tus aretes. Espero que te guste, que lo pongan en práctica y los veo hasta el final para saber qué les pareció. Bienvenidos a Arte Maníacos con Lili y Sam. Bueno, los materiales que necesitamos para este proyecto, la verdad, son muy sencillos. Esta idea la pueden compartir tanto con los niños en las escuelas como en casa. Pueden utilizar los palitos de paleta o palitos de helado. De estos venden paquetes aproximadamente por 30 palitos. Un paquete les alcanza. Las pinturas que vamos a utilizar, les voy a dar aquí los colores para que vean también hasta las marcas si quieren que sean del mismo color. Este es pastelito lila bebé, amarillo radiante, y en esta otra marca está coralina, blanco extra. Tengo también una laca. Este es un fijador que permite que, por ejemplo, si se ensucia lo puedan limpiar, o si cae un poquito de polvo no se vaya a manchar el trabajo. Pegamento blanco, en el caso por ejemplo de los niños, sí es importante el pegamento blanco, o la silicona líquida porque es fría y se puede manejar y no se queman. Y para los que son más grandecitos, o si de pronto lo van a hacer para exhibir en una tienda, en un almacén, entonces tú sí lo puedes pegar con silicona caliente, como voy a hacer yo aquí. Tengo una pieza de cartón, solamente es para evitar que se manche mi mesa de trabajo, y los palitos que les digo, y los pinceles para las pinturas. Un paño también pueden utilizar, un vaso con un poquito de agua para que limpien los pinceles. Esas pueden ser como lo principal que necesitamos en este proyecto. Entonces lo que voy a empezar es a pintar. Normalmente yo doy de 2 a 3 capas de pintura por cada uno para que me quede bien fijo, bien bonito. Por ejemplo, en este caso en color amarillo voy a pintar 2 piezas en color amarillo y de a 4 piezas de los otros colores. 4 en este pastel lila bebé, 4 en coralina, 4 en blanco y solamente 2 en amarillo. Y comenzamos. Bueno, aquí ya los tengo completamente secos. Le di 3 manos, o sea 3 pasadas de pintura para que quedaran bien firmes los colores, porque me gusta que el color quede firme. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar 2 piezas de color blanco, y como pueden ver tengo el pegamento blanco y la silicona lista porque quiero pegar con los dos. ¿Por qué con los dos? Porque con el tiempo la silicona a veces se puede soltar las piezas. El pegamento blanco nos da mayor fijación, pero se demora mucho en secar. Entonces voy a poner de a punto de cada uno, tanto del pegamento blanco como de la silicona. Y lo mismo pueden hacer ustedes si van a trabajar con los niños. ¿Qué voy a hacer aquí? Miren, aquí voy a empezar a pegar los palitos teniendo una distancia. Listo, que me queden así, y voy a intercalarlos. Entonces voy a poner uno de color coralina y el otro de pastelito lila bebé. Listo, entonces voy a hacer así. No voy a dejar mucho espacio porque en mi caso voy a hacerlo para aretes o pendientes que sean tipo de este, ya les digo, que sean de ese tipo, de tipo topo, es que yo utilizo. Cuando los utilicen de pronto de los que son como engancho, entonces sí pueden dejarlos un poco más alto. Entonces hagan los dos exhibidores. Y por ejemplo es para exhibir aretes tipo topo de entonces los hacen más pequeños porque caben perfecto y para que queden muy bien exhibidos. Pero si son de colgar, entonces déjenlos un poquito más, con más espacio. ¿Listo? Eso es lo que quiero decir, con más espacio. Entonces voy a empezar a pegarlos.
Bueno, aquí acerqué un poquito la imagen para que no tengan el inconveniente de pegar la silicona con el pegamento. La silicona pónganla a los extremos y el pegamento blanco hacia la parte más interna. Esto es como por darle seguridad, ¿no? Pero si quieren solamente pegarlo con silicona, entonces solo péguenlo con silicona o con el que prefieran, la verdad. Entonces aquí lo que estoy haciendo es asegurarlo. Bueno, lo dejo secar, como es con silicona, seca súper rápido. El pegante blanco, la ventaja es que no se ve, no deja rastros, entonces aquí ya queda. Pinté un palito más de amarillo para darle más cuerpo, más resistencia a mi trabajo. Entonces lo que voy a hacer es unir esta parte así para que me quede más firme. Listo, solamente voy a utilizar esas piezas. Ya saben, apliquen la silicona para que sea más rápido el trabajo en la parte interna, en la parte externa, y pegamento blanco en la interna. Esto igual no se va a ver, lo que es el pegamento blanco, eso es lo que tiene de ventaja, que él no se ve, se pone transparente. Entonces aquí voy a pegarlo. Listo, ustedes lo pueden pintar del color que prefieran. Yo les doy es como una sugerencia, pero por ejemplo en blanco y negro queda muy bonito también. Entonces ahí ustedes pueden jugar. Ese también puede ser para una niña, ¿no? Una adolescente o una niña en casa que le gusten los accesorios. Entonces esta puede ser una muy buena idea. Este lo hice pensando en también que nos sirva como soporte de este de color blanco. Ahí se ve bien, sí. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a mirar aproximadamente en qué ángulo lo necesito, porque este va a ir en este extremo. Ya se los muestro de frente. Este va a ir en este extremo así, y el otro, que es el blanco, le va a servir de soporte. Entonces por eso lo necesito. Miren que ahí no lo he pegado, pero lo puedo mover. Miren cómo lo necesito que haga. ¡Ay! Bueno, allí ese es el soporte, por eso lo pegué otra tablita amarilla, para que no se me vaya a caer y no se vaya a dañar. Miren, así. Ahorita lo pego y entonces va a quedar ajustado. Ahora voy a pegar estos extremos. Recuerden poner la silicona y luego pueden poner pegamento y queda bien pegado. ¿Listo? Así. Bueno, ahora que ya está seco, miren ya como quedan. Si quieren lo pueden dejar así y no aplicarle la laca si de pronto no la encuentran o si les sale costoso para una actividad escolar, entonces no la aplican. Pero lo podrían comprar entre todos en el grupo, ¿no? Si de pronto es para hacer una actividad en la escuela, podrían comprarlo entre varios compañeros. En realidad este producto no es muy costoso. En Colombia cuesta aproximadamente, bueno, yo lo compré hace algunos meses, costó 4.200 pesos, que es un poco más de $1. Entonces no es algo que sea incansable de comprar y les rinde para todos. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicarlo en todas las piezas, en todos los palitos, y entonces ya me quedaría listo y protegido.
Bueno, lo dejan secar muy bien. Por ejemplo, yo lo manipulo porque como le puse un poco de silicona, entonces puedo manipularlo, pero como pueden ver, también apliqué el pegamento blanco para evitar que en un futuro cualquier movimiento lo haga que se dañe. Entonces lo que voy a hacer es colocar los aretes. Pensarán por qué en la parte de atrás no coloqué también un tablillado o el mismo trabajo que se hizo en esta parte, pero entonces no podría manipular los aretes. Si las personas utilizan solamente de este estilo o si van a guardar de este estilo, yo tengo unos aquí, si van de este estilo, probablemente sí podrían, ¿sí? Los ponen aquí, por ejemplo, encima y quedan ya exhibidos. Entonces, por ejemplo, estos ya quedarían exhibidos en él. Bueno, también si no quieren que quede tan sencillo, aquí tengo un corazón de estos en foamy, que son autoadhesivos, y podría pegarlo para que decorara mucho más. Sí, ustedes pueden hacerlos también en forma de flores o de otros animalitos o otros personajes para que decore su portaretes. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les digo, voy a colocar los aretes, los ajusto en la parte de atrás. Miren, y así queda. Entonces es un exhibidor muy sencillo que pueden hacer muchos, por ejemplo, en una tienda que a veces esté empezando, que no tengan exhibidores para colocar sus aretes. Esta es una idea que es sencilla, que pueden realizar ustedes mismos. Es muy original, pensaría yo, para que ustedes lo decoren como quieran. Este accesorio, por ejemplo, se vería muy hermoso en un fondo negro, se vería precioso. Pueden hacerlo en combinación todo negro, de pronto aplicar un poco de puntillismo o hacerlo blanco con negro o del color que ustedes prefieran, la verdad. Espero que les guste, que sea de ayuda, que lo pongan en práctica. Leo sus comentarios allí en la parte baja, en la descripción, debajo de la descripción está la cajita de comentarios. Allí leo qué tal les pareció esta idea. Espero compartir muchas más. Nos vemos en un próximo video aquí en Arte Maníacos con Lili y Sam.